Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre el canal de superdotación que estoy haciendo desde un punto de vista totalmente divulgativo, sin pretender entrar en grandes interioridades académicas ni en desarrollos muy complejos, sino yendo a lo esencial. Y he pensado que este siguiente vídeo, después de la infancia, tendría que ser obviamente la adolescencia. La adolescencia es una etapa, como todos sabemos, que lleva aparejado unos cambios que básicamente tienen una funcionalidad biológica muy clara en todas las especies sociales y que son, por un lado, preparar al individuo para, el ser un individuo adulto, y se entiende en biología, en etología, como individuo adulto, un individuo capaz de reproducirse y de formar una familia. Por tanto, la adolescencia es una etapa en la que vamos a preparar al cuerpo. Y para eso ocurren una serie de cambios, como todos sabemos, de tipo hormonal, pero también ocurre una poda neurológica, de la que ya hemos hablado, que es una reorganización de la conectividad neuronal y que básicamente consiste en delimitar hasta el tope donde hemos llegado de desarrollo neurológico para empezar a agrupar esas neuronas en funcionalidades más concretas que nos permitan, poner un límite a ese desarrollo neurológico y empezar a alocar energías en otras direcciones. La conducta típica de los adolescentes llama mucho la atención a muchos adultos que se olvidan de que han sido adolescentes, evidentemente, y tiene, a pesar de que es una etapa muy disruptiva respecto a la etapa anterior de la infancia y respecto a la etapa siguiente, ¿no?, de la madurez, sin embargo es una etapa que tiene una similitud en distintas especies sociales de animales muy clara. Es decir, casi todos los animales sociales manifiestan conductas muy parecidas y que básicamente van enfocadas hacia aprender los papeles o las funcionalidades, no me gusta la palabra roles, pero en fin, sería un poco eso, propias de la especie. Por tanto, en la adolescencia se aprende a socializar, se aprende a ser independiente y se prepara uno para la época de la madurez, la época reproductiva. Por tanto, la adolescencia supone un cambio tremendo. Si el superdotado ha conseguido sobrevivir, entre comillas, ¿no?, a la infancia sin sufrir demasiado acoso, ¿no?, y en una familia medianamente comprensiva hacia su perfil, si es que no lo tienen los padres o algunos otros familiares, pues se va a encontrar en la adolescencia que posiblemente sea una de las etapas más complicadas por las que vaya a pasar. Porque precisamente en la adolescencia ya no se puede utilizar esa imaginación que se utilizaba en la época de la niñez para evadirse del mundo de la misma forma. La presión para socializar es tremenda y el superdotado va a tener una serie de características que le van a condicionar mucho en su adolescencia. Independientemente de que los perfiles de superdotación pueden ser diferentes en distintas personas, todas las personas superdotadas que conozco, que son muchas, en las dos asociaciones en las que he estado, Mensa y AES, tienen perfiles muy similares. Por tanto, aunque en algunos medios de comunicación, foros, etcétera, se ve que hay gente que dice que no está convencida de que, por ejemplo, la sobreexcitabilidad de Dabrowski, ¿no?, las sobreexcitabilidades famosas de Kazimierz Dabrowski, sean un rasgo que define a los superdotados, lo cierto es que la mayor parte de superdotados las tienen. Que haya superdotados que no las tengan, yo sin lugar a dudas no entiendo a un superdotado solo en la parte intelectual. Es evidente que eso sería, en mi opinión, un superdotado cojo. Yo lo vería más bien un talento múltiple que a un superdotado. Por tanto, yo soy más clásico en ese sentido. Pero no es lo que yo crea, es lo que dicen innumerables evidencias científicas. Si hacemos una búsqueda en bases de datos científicas, veremos que las correlaciones entre sobreexcitabilidades y superdotación son, el número de estudios que avalan dichas correlaciones es ingente. Por tanto, no tengo por qué dudar de ese aspecto.
Es más, mi propia experiencia me dice que efectivamente es así. Por tanto, una de las características que van a tener los superdotados adolescentes va a ser su altísima sensibilidad. Ya la tenían obviamente de niños, y esa sensibilidad les va a provocar que los cambios emocionales que lleva la adolescencia se vean amplificados también en esta etapa. Por tanto, van a ser mucho más susceptibles a todo ese tipo de cosas que le molestan a los adolescentes, las burlas, el sentirse desplazado, etc., ¿no? También van a ser los superdotados adolescentes, van a tener otra característica que les va a suponer también un fuerte choque, ¿no?, con esa presión grupal que se produce durante la adolescencia, que es la madurez. Superdotado adolescente va a tener una madurez superior, obviamente, intelectual, no emocional, intelectual, a las personas adolescentes de su edad que no sean superdotados. Por lo tanto, va a tener ahí como un desencuentro respecto a otros adolescentes. Es decir, los va a ver como niños, en parte, pero al mismo tiempo tiene la pulsión, la necesidad de socializar y de estar en esos grupos, ¿no? Por tanto, hay ahí una especie como de conflicto, ¿no?, que le va a suponer en muchos casos una tensión adicional al propio hecho de la adolescencia, que es, por un lado, tratar de ser como los demás y, por otro lado, saberse distinto. Entonces, esto es un conflicto que genera un gran estrés. De ahí que ante ese estrés muchos superdotados adolescentes tiendan a aislarse, a no participar, y es muy importante que participen en actividades sociales, porque de esa forma se aprende a socializar. La adolescencia, que ocurre en todos los animales sociables, es la etapa en la que uno aprende los papeles funcionales, como digo, de la especie, y lo aprende con la conducta de juego, desde las nutrias, que son animales muy inteligentes, hasta los lobos, los búfalos, los bisontes, los ciervos. Todos los animales jóvenes sociales aprenden durante esa etapa de adolescencia a socializar los papeles propios de la especie. Por tanto, un adolescente que se aísle, superdotado, va a tener problemas luego en la etapa de la madurez, porque no va a haber aprendido esos mecanismos. De ahí viene un poco este topicazo, porque no deja de ser un topicazo, de que los superdotados tienen menos inteligencia emocional. Ya hemos hablado de que el término inteligencia emocional es un poco contradictorio. Por un lado está la inteligencia, por otro lado están las emociones, ¿no? Pero bueno, es un término coloquial que se ha adoptado, ¿no? Eso es un tópico, el de que los superdotados no tienen inteligencia emocional, cuando hay muchos estudios que demuestran, como ya lo hemos mostrado en vídeos anteriores, ¿verdad?, que tienen una capacidad de percibir las emociones ajenas mayor. ¿Por qué? Porque en el cerebro superdotado todo está amplificado, también la percepción del lenguaje no verbal y de las emociones. Lo que no saben hacer los superdotados adolescentes que se aíslan es precisamente gestionar esa información que reciben. Por tanto, fijémonos un poco en todo este mare magnum que se presenta ante el superdotado adolescente. Por un lado, una altísima sensibilidad. Por otro lado, una madurez intelectual superior a los de su edad, que le lleva a no poder interactuar de la forma habitual que ellos interactúan. Por ejemplo, las típicas gamberradas, que a lo mejor a un superdotado adolescente no le guste hacer, ¿no? Por otro lado, la tendencia a aislarse para recuperar un poco ese equilibrio, y por otro lado, una independencia de criterio que va un poco contra la filosofía de grupo que hay durante la adolescencia. Es decir, durante la adolescencia la presión a que tú renuncies a tu individualidad en favor del grupo es tremenda. Y el superdotado va a ser difícil que no sea independiente, incluso durante la adolescencia. Y además, esta disincronía entre la parte emocional y la parte intelectual le va a causar una tensión adicional. Por tanto, esta es un poco la situación en la que se puede encontrar en general un superdotado durante la adolescencia. De ahí que muchos superdotados adolescentes busquen más bien la compañía de personas de mayor edad. Pero claro, las personas de mayor edad ya han pasado esa etapa y por tanto no les sirven de entrenamiento. Entonces es un tema un poco complicado de la adolescencia de los superdotados. Por otro lado, la mayor parte de personas no superdotadas tienen durante la adolescencia unos papeles funcionales muy claros. En el caso de los hombres, de los adolescentes masculinos, pues
se da una presión tremenda a llamar la atención. Sabemos que la adolescencia es esa etapa que conocemos como edad del pavo, ¿no? En la que uno, bueno, pues pretende llamar la atención de los demás, sobre todo las chicas, ¿no? Compite con otros adolescentes a ver quién hace las gamberradas más altas o simplemente quién llama más la atención. Y todas estas conductas para el superdotado hombre pues le van a suponer o las va a ver casi como frivolidades o incluso como síntomas de inmadurez. ¿Y qué pasa con las chicas? Pues con las chicas pasa algo parecido. Las chicas tratan de llamar la atención durante la adolescencia, ¿verdad?, del sexo contrario, y las chicas superdotadas van a encontrar, por un lado, a los jóvenes de su edad inmaduros y a las chicas frívolas. En el caso de las mujeres es especialmente adolescentes superdotadas, especialmente problemático. Yo he preguntado a varias adolescentes superdotadas y todas, absolutamente todas, y he preguntado a varias, me han confirmado lo que yo sospechaba. Lo que buscan en un hombre superdotado es que les dé seguridad, obviamente, ese papel de masculino, por mucho que nos moleste o que moleste a algunos sectores, sigue siendo un rasgo atávico de nuestra especie, ¿no? Que les dé seguridad, pero por otro lado buscan la bondad, por supuesto la apariencia física también, pero aparte de la apariencia física, que es obvia, ¿no?, la seguridad, la bondad, la sensibilidad y sobre todo que dé imagen de armonía. Son precisamente funcionalidades completamente contrarias a las de lo que podríamos llamar el aprendiz o el macho alfa, ¿verdad?, el que va un poco de aquí estoy yo, ¿no? En el caso de los chicos adolescentes superdotados, lo que buscan en una mujer es prácticamente lo mismo: sensibilidad, inteligencia, un rasgo que puede intimidar a los adolescentes hombres que no sean superdotados, y en el caso de los chicos superdotados no les intimida, al revés, lo buscan. Por tanto, los roles o funcionalidades que establece la sociedad, según culturas también, obviamente, durante esta etapa no tienen demasiado que ver con lo que van buscando los adolescentes superdotados. Tengamos presente que un adolescente superdotado va con su mente por delante. Es decir, el adolescente superdotado, por ejemplo, imaginemos un chaval con un coeficiente de 140, de 150, va a tener una madurez de una persona cuando entra en la adolescencia de 23, 24, 25 años, es decir, es ya un adulto, mentalmente hablando. Y sin embargo, emocionalmente todavía no lo es. Por tanto, ahí se produce un desequilibrio importante. Es más, yo diría que en muchos casos las personas no superdotadas, especialmente en el caso de los hombres, aunque también ocurre obviamente en las mujeres, no dejan de ser adolescentes durante el resto de su vida. Es decir, mucha gente no superdotada sigue con esas funcionalidades. ¿Cómo ve un adolescente superdotado a un adolescente que no es superdotado? Ya hemos dicho, como infantil, en muchos casos, como exagerado en sus manifestaciones y en muchos casos como hipercompetitivo e incluso agresivo. Y ya hemos dicho en el vídeo que hablábamos de la infancia que una de las cosas que molesta a los superdotados mucho es esa sensación de competencia, de que haya que pelear por todo. Y concretamente yo creo que les molesta especialmente, a juzgar por lo que yo he hablado también y por mi propia experiencia, que a las mujeres o a las chicas haya que conquistarlas. Es decir, esa actitud que vemos degenerada totalmente con estas manadas, ¿no?, que van por ahí haciendo salvajadas, pues evidentemente en un superdotado le resulta doblemente chocante, porque eso aparte de ser execrable en cualquier ser humano, ¿no?, nos pone al punto de vista del animal. Es decir, yo creo que el superdotado ve a este tipo de conductas con una perplejidad todavía mayor que lo puede ver el resto de la sociedad, porque les hace sentir como que todo en la vida es competencia, todo en la vida es agresividad. Y ya hemos hablado en otro vídeo de que los superdotados tienden a pensar en el bien del grupo,
más que en la competencia entre individuos, ¿no? Por tanto, para terminar, diría que la adolescencia es una etapa especialmente complicada, en el caso de los superdotados, que exige, por la importancia que tiene la adolescencia para aprender las funcionalidades que van a ocurrir después de adulto, exigiría una detección masiva de altas capacidades en todos los institutos y en los últimos cursos de los colegios. Es decir, a todos esos niños que se han escapado de la detección, hagamos lo posible porque no lleguen a la adolescencia sin ser detectados. Porque la adolescencia es una época de extrema turbación, especialmente para los superdotados. Y no es lo mismo pasarla con una detección de superdotación y entendiendo tu perfil, que pasarla, como nos ha tocado a muchos, y por edad no hemos tenido la suerte de que hubiera los programas que hay hoy en día, de pasarla sin conocimiento de ti mismo que te da esa detección. Es absolutamente diferente en un caso y en otro. Es muy curioso cómo según generaciones en las asociaciones de superdotados estamos viendo que los problemas son diferentes. Las personas que estamos en una edad en la que todavía no se habían iniciado durante nuestra infancia los programas de detección, paradójicamente no hemos tenido demasiados problemas durante la infancia y sin embargo sí los hemos tenido a lo mejor durante la adolescencia. Y sin embargo otros muchos superdotados de edades más jóvenes pues les pasa lo contrario, es decir, están teniendo enormes problemas durante la infancia. Ya habíamos hablado de que hay ciertas reformas educativas que han propiciado esto. Por tanto, adolescencia e infancia no tienen los mismos problemas y en ambos casos es absolutamente necesario el realizar una detección lo antes posible. Bien, es lo que quería decir hasta aquí. Realmente no estoy diciendo nada que de alguna forma no se pueda deducir por los perfiles que tienen los superdotados y solo pues llamar la atención a todas las personas que me estén escuchando y que tengan hijos, que tengan o que estén entrando en la adolescencia, que tengan mucha paciencia porque la adolescencia de los superdotados es especialmente problemática y hagan todo lo posible porque conozcan a otros adolescentes con su perfil. Adolescentes sensibles, adolescentes maduros, adolescentes que valoran el arte, que valoran la música, que valoran la cultura y no solo el andar haciendo el gamberro por ahí. Obviamente no todos los adolescentes hacen esto, pero yo creo que los adolescentes superdotados son especialmente interesantes como personas y habría que hacer lo posible para que se relacionaran con personas inteligentes, porque si esto no es así, van a tener unos desajustes que luego durante la etapa adulta puede que acusen sobremanera. Bien, esto es todo. Si les parece bien lo que he dicho, pues aprieten el link y extiendan este vídeo en redes sociales. Muchas gracias. Chao.